Bueno, mi papá se fue y cuando regresó, o sea, no sé, la embarcación me parece que llegó tarde y mi papá se quedó, le dejaron en la ribera en la ribera del río Ucayali, pero o sea, es como bueno, el río Ucayali, la principal, tiene como un brazuelo, ¿no? Pero no había botes ni nada por el estilo para que lo llevaras a la chacra. Entonces mi papá dijo, bueno, como ya es tarde, me quedaré ahí a dormir. Claro. Ya. Bueno, mi papá limeño, bueno, la gente le decía, no te quedes porque aquí es muy pesado, hay muchas almas, la gente que se ha ahogado y tanta cosa más. Claro, ahí en Contamana, en Río Ucayali. Sí, exacto. Y mi papá no creía, decía, no, eso no es cierto, eso es abusiones. Bueno, mi papá, bueno, como allá se duerme con mosquiteros, son como una especie de tules por los zancudos, él agarró en la playa, puso sus 4 cañitas, o sea, como 4 palos para extender lo que es el mosquitero, que le llaman allá. Claro, claro. Él pone eso y agarra y se mete a dormir, pues no, más que todo cuidando pues la cantidad de víveres que llevaba, porque era una inversión más o menos fuerte porque era para la cantidad de gente y para nosotros. La cosa fue que mi papá pues estaba acostado con una radio chiquita y empieza a, como si alguien le hubiera desamarrado el mosquitero, se cae un lado, se cae el otro, se levanta, dice, qué raro, se levanta, se pone a amarrarlo, cuando en eso ve una gente así que viene del fondo y que le llaman, allá en la montaña pues la gente la llaman así con un sonido llamado le claro, como así, un ¿no? silbido de un pájaro. Algo por ahí. Y que resulta que mi papá pues no empieza a contestar, ¿quién es? Y de repente pues no, que ve que al fondo viene una persona que se acercaba. Como a unos 20, 30 metros había una cabaña donde la demás gente que estaba ahí se fue a dormir, dejando sus bultos pues en el río, no, o sea, el canto del río, y ellos se fueron a dormir más allá porque dijeron que no podían dormir al pie del río. Bueno, mi papá pues estaba ahí. Cuando veía que la persona se acercaba, mi papá dijo, bueno, no, voy a esperar acá porque no vaya a ser que sea un ratero. Ya, lógico. Y se quedó parado ahí, cuando de repente mi papá lo trata de ver al señor y el señor era como si fuera un manto negro que tenía puesto y su sombrero, y un sombrero que le tapaba la cara. En eso que agarra y empieza a querer hablar con él, y esa cosa o sombra, porque mi papá no le llegaba a ver la cara, le dice... Tienes suerte. Y mi papá dice, pues no, se da cuenta, reacciona en eso que decía, tienes suerte. Trata de caminar y se da cuenta que él estaba en el aire, totalmente. ¿Quién estaba en el aire? Mi papá. ¿Su papá? Estaba como levitando en el aire. Sí. Sí, difícilmente creíble. Qué alucinante. ¿Y ahí qué pasó? Sí, pero, y cuando bueno, se supone que era un espíritu o algo así, le dice, tienes suerte, mucha suerte. Mi papá reacciona y plum, se cae directo a la arena. Y empieza a gritar, pues, porque el temor, el susto, bueno, lógico. En el primer momento él pensó que era suerte. Él decía, no, bueno, la siembra, la cosecha que estoy, me va a ir todo bien, me va a ir bien, es un buen augurio. Claro. Pero en eso ve que el hombre se desapareció así como de la nada. Y mi papá dice, no, bueno, empezó a llamar a que la gente pues le socorriera, ¿no? Lógico. Y la cosa es que mi papá pues les llama a la gente que estaba como a 30 metros en la cabaña y todos vienen, como lo conocían, vinieron a verlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está gritando? Sí, acá claro, el hombre? ¿qué es lo que pasa exactamente? Y le dicen, no. Vamos a hacer una pausa porque la hora es la hora en Radio Capital, ¿te parece, Mil? 9 en punto de la noche. ¡Viva el Perú! Ahora sí, Teresa, continúa. Ya, la cosa fue que mi papá agarra y la gente vino a ayudarle, ¿no? Y mi papá les empieza a contar la historia, ¿no? Lo que le había pasado a él. Y le dice, no, te ha salvado lo que tú tienes. Mi mamá le había regalado una cruz de acero bendita para que siempre lo lleve en su cuello. Y las demás personas que son de ahí, pues de la zona, le dijeron que es el alma del río. Que siempre se lleva a toda gente que duerme o está el canto cuando él pasa. Pero como estaba con su cruz, lo libró de todo. Claro que sí. Teresa. Bueno, la cruz lo salvó, como quien dice, ¿no? Sí, claro, era de acero y estaba bendita. Bueno, muchas gracias, Teresa, por compartir con nosotros esta historia de Contamana, ¿no? Un saludo a toda la gente de Contamana, sobre todo a la familia Rojas, Amparo Rojas. Son las 9:02 de la noche en Lima, ciudad capital. Tenemos una temperatura de 18 grados Celsius
y que vengan las noticias. Estas son las noticias que todo el mundo comenta.